Si hay algo que los testigos de Jehová han dominado a la perfección, es la habilidad de contar historias que desafían toda lógica, pero que sus seguidores aceptan con una credulidad conmovedora. Hoy vamos a hablar del nombramiento del esclavo fiel y prudente en 1919, un evento tan trascendental que, curiosamente, nadie fuera de los testigos de Jehová parece haber notado. Según la doctrina de los testigos de Jehová, en 1919 Jesucristo inspeccionó todas las religiones del mundo y decidió que solo la sociedad Watchtower, bajo la dirección de Rutherford, era digna de recibir la responsabilidad de alimentar espiritualmente a los siervos de Dios en la tierra. A partir de ese momento, el esclavo fiel y prudente, es decir, el liderazgo de los testigos de Jehová, se convirtió en el único canal de comunicación entre Dios y la humanidad. ¿Y qué hizo Dios durante los 1900 años anteriores? Bueno, aparentemente dejó que la humanidad se revolcara en la ignorancia espiritual sin una guía clara. Los apóstoles murieron y en vez de asegurarse de que hubiera una cadena ininterrumpida de sucesores inspirados, Dios simplemente desapareció del proceso organizativo por casi 2 milenios solo para volver en 1919 y decidir que un grupo de seguidores de Russell eran los únicos que merecían su respaldo. Para que esta historia tuviera algún sentido, uno esperaría encontrar pruebas claras de que antes de 1919 la humanidad estaba completamente perdida en términos de religión y que ningún grupo cristiano tenía la verdad. Pero resulta que los testigos de Jehová no pueden explicar qué pasó durante esos 1900 años sin caer en contradicciones. Vamos a ver algunas opciones. Una sería, por ejemplo, que Dios abandonó a la humanidad. Durante casi 2 milenios no hubo nadie digno de transmitir su mensaje. ¿Para qué Jesús entonces dejó discípulos? ¿Por qué permitió que el cristianismo creciera de una manera incontrolada, generando miles de sectas y doctrinas distintas, sin intervenir hasta 1919? Si la verdad desapareció del mundo en el siglo II, ¿no habría sido más sencillo hacer algo al respecto antes del siglo XX? Otra opción sería que había verdaderos cristianos, pero estos eran así como invisibles. Esta es la versión más conveniente. Según los testigos de Jehová, siempre hubo cristianos verdaderos en cada generación, pero su existencia no dejó rastro alguno en la historia. No escribieron libros, no predicaron en público, no fundaron comunidades que sobrevivieran al paso del tiempo, simplemente se esfumaron. ¿No parece sospechoso que Dios haya decidido ocultar la única religión verdadera durante 1900 años? Otra opción sería que Dios estaba confundido y no se decidía. Quizás en los siglos anteriores a 1919, Dios estaba demasiado ocupado observando a ver si algún grupo religioso le convencía. Tal vez había varias opciones y finalmente decidió que los testigos de Jehová eran los menos malos. Si este fuera el caso, ¿por qué no los escogió antes? ¿Por qué esperar hasta después de la Primera Guerra Mundial? Según la doctrina de los testigos de Jehová, Jesús inspeccionó a todas las religiones entre 1914 y 1919 y concluyó que solo la sociedad Watchtower era digna. Pero vamos a ver, ¿no es este el mismo Jesús que supuestamente tiene todo el conocimiento divino? ¿Necesitó 5 años para evaluar a las religiones? ¿No podía hacer una búsqueda más rápida? En la era de la información podemos comparar doctrinas religiosas con un par de clics. Pero Jesús, el Rey Celestial, requirió 5 años para tomar una decisión. Y aquí surge otra pregunta, claro. ¿Cómo realizó esta inspección? ¿Visitó iglesias? ¿Leyó literatura teológica? ¿Entrevistó a líderes religiosos? Porque si lo hizo, la evidencia de su trabajo de campo es completamente inexistente. Ni siquiera los propios testigos de Jehová pueden explicar en qué consistió esta supuesta inspección celestial. Pero lo más irónico de todo es que en 1919 la organización de los testigos de Jehová todavía creía en muchas doctrinas que hoy en día consideran falsas. En esa época celebraban la Navidad y los cumpleaños, usaban la cruz como símbolo cristiano, creían que Jesús debía ser adorado. Enseñaban que la resurrección de los muertos ocurriría en 1925.
Si Jesús realmente los eligió en 1919, lo hizo cuando aún enseñaban doctrinas que hoy consideran erróneas. Esto significa que Jesús premió a una religión que estaba plagada de errores y la llamó su única organización verdadera. ¿No suena esto completamente contradictorio? Si Dios esperó 1900 años para elegir un grupo, al menos podría haber escogido uno que ya tuviera la doctrina correcta, ¿no? Uno podría preguntarse cómo alguien puede aceptar esta historia sin cuestionarla. Pero la respuesta es simple: el adoctrinamiento y la confianza ciega en una organización que impide cualquier pensamiento crítico. Los testigos de Jehová no llegan a esta conclusión por medio de la investigación propia, sino porque les han enseñado que dudar de la organización es dudar de Dios. No se les permite analizar la historia con objetividad, ni preguntarse por qué Dios ignoró a la humanidad durante 1900 años y luego decidió actuar justo cuando un grupo de cristianos estadounidenses estaba haciendo predicciones fallidas sobre el fin del mundo. El nombramiento del esclavo fiel y prudente en 1919 es uno de los cuentos más absurdos de la religión organizada. Es una historia que no tiene sentido en términos históricos, teológicos ni lógicos. Nos pide que creamos que Dios pasó casi 2 milenios en silencio. Dejó que el cristianismo se fragmentara en miles de denominaciones y luego, en un momento aleatorio de la historia, decidió elegir a un grupo de seguidores de un pastor fallido que creía que el mundo terminaría en 1914. Si algo nos enseña esta historia es que la fe ciega puede hacer que la gente acepte cualquier cosa, por ilógica que sea. Y mientras existan personas dispuestas a aceptar este tipo de doctrinas sin cuestionarlas, habrá organizaciones que se beneficien de su credulidad. Así que la próxima vez que alguien te diga que en 1919 Dios hizo su gran selección, recuerda, si Dios realmente esperó 1900 años para tomar una decisión, tal vez su nivel de prudencia es así como un poco exagerado, ¿no creéis? Hasta aquí el espacio de hoy. Espero que haya sido interesante. Si es así, quizá puedas considerar suscribirte, darle like y compartir. Nos veremos en el siguiente. Hasta pronto.